Muy buenas tardes a todos. Me regalaron un sombrero de Panamá que es tan famoso a nivel mundial y dije, me matiza, me lo voy a poner, pero iba a causar mucha distracción, pensé, pero me encanta, me encanta. Quiero darle las gracias a Capatec por darme el honor de haberme invitado acá para platicar con ustedes. En realidad, tienen que saber que Panamá se encuentra en un lugar privilegiado, no solamente porque tienen el canal, no solamente por el tipo de beneficios fiscales que ofrecen a compañías para que se vengan a situar acá y que puedan desde aquí básicamente vender sus productos y servicios a todo el mundo, no solamente Latinoamérica. En realidad están en una situación increíble que los otros países centroamericanos, y lo digo yo porque soy salvadoreña, ya quisieran. Así que enhorabuena, Panamá. Gracias, José, el presidente de la Junta, a toda la Junta Directiva de Capatec y a Carolina por la excelente logística y pues obviamente por la invitación, por tenerme acá. Vamos a hablar acerca de la nueva era del fintech. ¿Qué significa eso? Les voy a contar un poquito mi historia, no a manera de presentarles mi CV, sino que hay una razón por la cual les quiero comentar lo que les voy a compartir en este momento. Yo conocí a Nayib Bukele en el 2017 en el buró de CNN. Yo trabajaba, bueno, mejor dicho, colaboraba con CNN en español, dando tips y análisis de finanzas y tecnología. En el segmento que tal vez ustedes conocen, porque ya no está al aire, el segmento de Xavier Serviá, que se llamaba Dinero. Entonces, yo me di cuenta, empecé a escuchar de un tal Nayib Bukele, ¿verdad? Soy salvadoreña, pero he radicado bastante tiempo en la diáspora y voy y vengo a El Salvador, pero no, me había alejado por mucho tiempo de la política, no quería saber nada de la política, porque pues casi siempre es lo mismo, ¿verdad? En Latinoamérica. Entonces me doy cuenta de que este joven político tenía mucha aceptación dentro de El Salvador, pero que no había hecho ninguna entrevista, por lo menos que yo supiera, afuera, en este caso en CNN. Y así es como llego a él, se le invita a un segmento en el buró en Los Ángeles y nos conocemos, me pide ser parte de su campaña presidencial, hablamos del 2017, me uno a la campaña y después a su administración en el 2019 cuando él gana las elecciones. ¿Por qué les cuento esto? Porque tiene que ver con fintech, porque todos ustedes saben de que El Salvador adoptó Bitcoin como moneda de curso legal y ya vamos a platicar qué ha significado eso, cuál ha sido el balance después de 2 años de la adopción de esa ley. En toda mi carrera, la mayor parte de mi carrera he sido empresaria, he estado muy involucrada en la tecnología desde hace más de 20 años. Obviamente eso me llevó por osmosis hasta cierto punto a gravitar con muchas fintech en el área de finanzas, después al área de criptoactivos, que también vamos a hablar de ese tema muy interesante, pero lo que más me apasiona en realidad es lo que yo pueda hacer, lo que pueda compartir, la información que pueda dar en favor de la mujer, del empoderamiento de la mujer. ¿Por qué? Porque sabemos de que si una mujer no labora en un campo STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, no va a devengar, o mejor dicho, va a devengar 33% menos en salario si trabajara en uno de esos campos. Ahora, muchas personas, yo veo, por ejemplo, en las redes sociales, yo soy muy activa en las redes sociales, y cuando hablo de la brecha de género me dicen, eso no existe, la ley, cualquier ley de cada país dice que el hombre y la mujer son iguales, la mujer puede tener acceso a cualquier empleo. En teoría sí, pero en la práctica no. Entonces, para mí este tema es muy importante y he gravitado muchas veces en empresas y en situaciones donde se me ha dado la oportunidad, como el día de hoy, de platicar acerca de ese tema. Estuve en el gobierno de El Salvador hasta en octubre del año pasado y ahora estoy con esa empresa en donde soy accionista que se llama Rocket Fuel, que es una empresa global, es en realidad una startup global de pagos no solamente en Bitcoin, sino que también en cripto. Después de eso, empecé a incursionar en inteligencia artificial, porque eso ya lo vimos en la ponencia de la mañana, eso en realidad es una gran parte del futuro. Vamos a hablar también acerca de eso. ¿Por qué les cuento toda mi historia hasta cierto punto? Porque yo creo fehacientemente que todos acá
especialmente las mujeres, tenemos la capacidad de reinventarnos. En Latinoamérica vamos a la universidad o sacamos una carrera técnica y estudiamos algo específico. Estudiamos finanzas, estudiamos educación, estudiamos mercadeo y nos quedamos en ese carril. Y muchas veces, porque así es nuestra sociedad latinoamericana, es muy difícil salirnos de ese carril y poder con nuestro CV que diga licenciatura en mercadeo, licenciatura en educación, tratar de aplicar a otro empleo que no tenga que ver con lo que estudiamos en la universidad. Muy, muy difícil. En otros países, en potencias de primer mundo, es más fácil hacer eso. Y yo vengo a decirles el día de hoy de que tenemos que cambiarnos el chip y pensar de que la reinvención constante se puede lograr y se puede lograr a través de la educación que nosotros mismos podamos realizar, es decir, al convertirnos en autodidactas. Ahora, la tecnología ya está acá, ya ha estado acá desde hace muchos años, la inteligencia artificial ya ha estado acá desde hace muchos años, hasta ahora nosotros la estamos como que conociendo más de cerca, en la misma manera como estamos escuchando más acerca de los criptoactivos, pero han estado acá desde hace muchos años también. Y al punto que quiero llegar es que esta ola tecnológica nadie la va a poder parar. Independientemente si ustedes tienen sentimientos encontrados o en este caso problemas de ética con respecto a algunos temas como la inteligencia artificial, no la vamos a poder parar. No podemos hacer absolutamente nada para parar la tecnología. Lo que necesitamos hacer es adaptarnos a ella. Y no solamente de manera individual, sino que todas las instituciones, o en este caso, todo lo que gravita en este mundo, deberá adaptarse, empezando con la banca, con la industria bancaria. ¿Por qué? Porque si no van a morir en el intento. Ahora, enfoquémonos en cuál es el punto de este evento en realidad, cuál es el cimiento, la fundación de las fintech, de lo que yo estoy platicando el día de hoy, de lo que, por la razón por la cual nos levantamos todos los días, es el dinero, querramos o no. Y el dinero es un punto muy contencioso que el status quo, es decir, en este caso los grupos de poder, la banca, sobre todo la industria bancaria o las empresas que gravitan, todas las fintechs que gravitan alrededor de la industria bancaria, no quieren soltar. Sin embargo, ese sistema monetario tradicional que conocemos, es decir, los billetes, las monedas, se está transformando. Ya lo dijo nuestra amiga de Visa, están haciendo ahora los pagos de manera a puro contacto, contactless, ¿verdad? La forma en cómo estamos transaccionando, cómo hacemos pagos, está cambiando. Y nosotros debemos cambiar nuestro chip también. En la misma manera en cómo los gobiernos van a tener que sí o sí legislar las criptomonedas y como muchos otros temas, incluyendo la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque como la tecnología no va a parar y esta ola se nos viene encima, si los gobiernos no regulan, vamos a vivir en la selva, vamos a vivir en un lugar sin reglas. Acuérdense a principios de los 90, veo aquí muchas caras jóvenes, pero aquellos que no somos tan jóvenes, acuérdense a principios de los 90, cuando todos tuvimos acceso al Internet por primera vez, el ciudadano común y corriente como ustedes y como yo. Claro, el Internet ya había sido creado hacía más de 30 años, como en los 60, ¿verdad? Finales de los 50, 60, principios de los 60, por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Pero a nosotros se nos dio acceso a principios de los 90. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los gobiernos con esa tecnología emergente? Tuvieron que regularla. ¿Por qué? Porque tuvieron que proteger al mundo, en este caso, por ejemplo, contra la pornografía infantil, contra fraudes, contra muchísimas otras cosas. Se tienen que poner reglas cada vez que una tecnología emergente va surgiendo. Y en la misma manera, vuelvo al punto de la reinvención personal, de la misma manera tenemos que convertirnos en autodidactas y vamos a hablar acerca de qué significa eso.
Hablemos un poquito sobre la blockchain y las criptomonedas. Muchos han escuchado, y lo acabo de mencionar hace ratito, de que las criptomonedas se están utilizando en este momento como método de pago. ¿Qué significa eso de criptomoneda? ¿Qué es eso de cripto? No solamente es el Bitcoin. En el 2014, yo un año antes de eso, 2013, yo había leído lo que llaman el white paper, es decir, un documento que este personaje que no sabemos quién es, o si es un grupo de personas, Satoshi Nakamoto, escribió este white paper. Lo leí en el 2013 y me tardé un año literal en que me cayera el 20 para comprar Bitcoin. Yo compré Bitcoin en el 2014 y lo compré aproximadamente a 380 y pico dólares por unidad. Está en este momento a $25,000. Lo que me impresionó de ese white paper, de ese documento, no fue tanto el Bitcoin. Claro, se me hizo interesante que era un nuevo método de pago. Lo que se me hizo interesante fue la blockchain, porque en mi opinión, la blockchain, así como la inteligencia artificial, es una de las tecnologías emergentes que va a revolucionar completamente nuestro mundo. Pongámosle ojo a esto y lo vamos a platicar cuando hablemos más sobre El Salvador como ejemplo. El país que adopte y que sepa regular y que sepa beneficiarse de manera inteligente con la blockchain es el país que va a ganar, no el país que adopte Bitcoin como moneda de curso legal. El país que adopte la blockchain en todas sus facetas es el país que va a sobresalir y que va a poder ayudar a su población. ¿Por qué? Porque la blockchain en realidad tiene muchísimos beneficios, además de utilizarse para crear criptomonedas. Y vamos a hablar acerca de eso también. En este momento, en el 2023, aproximadamente 500 millones de personas utilizan criptomonedas. ¿Cuántos de ustedes acá tienen criptomonedas, ya sea Bitcoin o cualquier otra criptomoneda? ¿Cuál tienes tú? Bitcoin también. ¿Alguien que tenga otra moneda que no sea Bitcoin? Tether, ¿ok? Una moneda estable. Excelente. Perfecto. ¿Alguien más? Ethereum. Perfecto. Excelente. Están acá y la gente las está utilizando ya sea para invertir, es decir, para ahorrar, o también como método de pago. Pero en el 2030, si se dan cuenta, miren cuántos millones de personas van a utilizarlas. ¿Por qué? O van a almacenarlas. ¿Por qué? Porque hay eficiencia y seguridad cuando hablamos de blockchain. En la misma manera como la blockchain va a proporcionar, o mejor dicho, tiene la capacidad de proporcionar transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué significa eso? Que solamente aquellos funcionarios políticos, solamente aquellos mandatarios que tengan los pantalones bien puestos, van a aceptar el utilizar la blockchain en todo proceso gubernamental. ¿Por qué? Porque esa herramienta va a ayudarnos, especialmente en Latinoamérica, que eso sería para mí un sueño, va a ayudarnos a pelear contra la corrupción. La blockchain puede cambiar la forma en cómo los gobiernos rinden cuentas, en cómo las compras, por ejemplo, las licitaciones se realizan. Puede detectar si yo, digamos, estoy trabajando para un gobierno X y le doy un contrato bajo la mesa a un amigo mío que tiene una empresa, ¿verdad? Algo muy común en Latinoamérica, eso se llama corrupción. La blockchain puede ayudar a detectar eso. Entonces, por eso digo que solamente aquellos funcionarios públicos con mucho valor van a poder, o van a, mejor dicho, adoptar la blockchain, en este caso, como en sus procesos gubernamentales, sobre todo en la parte de finanzas. Hablemos sobre regulación, que es algo muy importante. En El Salvador, el Bitcoin es moneda de curso legal. En la misma manera como lo es el dólar, ustedes también aquí en Panamá tienen el dólar. Sin embargo, voy a dar cita de esto porque yo estuve involucrada, obviamente, no solamente en la promoción del lanzamiento de la ley Bitcoin, sino que en muchos de los procesos. Cuando se anuncia la ley Bitcoin, se nos viene una avalancha de empresas. Vienen de Singapur,
de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, del resto de Latinoamérica, de todos lados. Imagínense, así como ustedes acá en Ciudad del Saber, que por cierto es muy impresionante lo que tienen acá con más de 200 empresas, universidades y colegios, tener este espacio de innovación que promueva los negocios, que promueva las finanzas. Nosotros como salvadoreños estábamos contentísimos de que se nos vino esta ola de empresas con inversión, queriendo abrir oficinas, queriendo contratar gente. Obviamente esa gente iba a ser salvadoreña, generación de empleos. Estábamos felices. Sin embargo, cuando se lanza una ley, sobre todo que tiene que ver con una tecnología emergente, que no es fácil, porque lo vamos a decir de esa manera, bajar una billetera digital, bajar una aplicación es muy fácil en el teléfono. Yo creo que todos acá podemos hacer eso. Sin embargo, el empezar a transaccionar con Bitcoin es algo que hay que explicarlo un poquito, sobre todo para aquella señora que vive en el área rural, que tal vez compra datos, ¿verdad?, para su teléfono y que los compra para estar en Facebook, para comunicarse en WhatsApp, no necesariamente para hacer una compra con Bitcoin, porque no entiende ni siquiera qué es el Bitcoin. Entonces, no podemos hablar de adopción masiva ni en El Salvador ni en ningún otro país si no hay educación, si a la población no se le educa, si no se le dice el por qué es importante el uso de las criptomonedas desde el punto de vista de libertad económica o de empoderamiento, es decir, donde hasta cierto punto con la transaccionalidad de estas criptomonedas podemos saltarnos el status quo, llámese el banco, que es en realidad lo que sucede. Si no hay educación, no habrá adopción masiva, ni en El Salvador ni en ningún lado. Entonces es algo muy importante de considerar. Lastimosamente, solamente el 1% de las remesas que entran a mi país, que son aproximadamente 5,000 millones anuales, 5,000 millones de dólares anuales, solamente el 1% está entrando vía billeteras digitales. Y lo digo abiertamente y lo digo públicamente porque esos son datos del Banco Central de Reserva. En la misma manera como la adopción del Bitcoin en mi país tampoco va viento en popa. ¿Pero por qué? Porque no ha habido un proceso educativo coherente que le pueda decir al 70% de la población que no está bancarizado que si utiliza Bitcoin podría aprender a ahorrar, aprender a invertir, aprender a poder solicitar un crédito, porque como tal vez no tiene los fondos necesarios, tiene un empleo informal, tiene un puestecito en el mercado, no tiene acceso a un crédito, no puede ir al banco a pedir un préstamo. Pero con el Bitcoin eso se podría solucionar. Pero si no estamos educando a nuestra población, entonces ese 70% de no bancarizados, especialmente en las áreas rurales, especialmente mujeres, van a seguir siendo no bancarizados. Ahora, no sé si escucharon que esto pasó en el 2022, la República Central Africana, adoptó también Bitcoin como moneda de curso legal, lo hizo tal vez no con tanto bombo y platillo, pero sí se reportó, pero luego dio paso atrás y lanzó Sango, el cual es un token. Entonces ya no está utilizando el Bitcoin, sino que ahora Sango. En Europa, la ley MiCA va hacia adelante y es, en mi opinión, una de las leyes más explícitas con respecto a la regulación de criptomonedas y es a nivel regional, pues obviamente estamos hablando de la Unión Europea. En Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission, la SEC, nos está dando muchísimos problemas porque está esa pelea del status quo, ¿verdad? Los grupos de intereses, la élite, no quiere soltar el control, no quiere soltar el poder. ¿Y cuál es el común denominador? El dinero. Entonces, hay mucho problema. Están sacando muchas empresas, están poniendo muchas trabas para poder regular exchanges o diferentes empresas. Milei en Argentina. ¿Cuántos de ustedes han escuchado sobre Milei, el candidato presidencial en Argentina? ¿Ok? Algunos. Es un candidato que tiene un alto índice de aprobación, es pro criptomonedas, pro Bitcoin y otras criptomonedas, pero quiero comentarles algo para el futuro de Panamá, porque a lo mejor va a pasar en Panamá. Estamos viendo que muchos funcionarios públicos, muchos candidatos
ya sea alcaldes, a presidentes, etcétera, están tratando de ser abanderados del Bitcoin, ¿verdad? O de otras criptomonedas. ¿Por qué? Porque al hacer eso se ganan a un porcentaje X de la población. Pueden utilizar eso como su mensaje, como plataforma. Pero yo les voy a decir una cosa, y no tienen en este caso nada que ver con mi ley. Lo menciono a él simple y sencillamente porque vienen las elecciones en octubre en Argentina y pues él es un exponente muy fuerte sobre el Bitcoin. Pero si el día de mañana en Panamá aparece un candidato, ya sea presidencial, para alcalde, etcétera, y dice, yo apoyo el Bitcoin, perfecto que apoye el Bitcoin, perfecto que apoye el futuro, perfecto que apoye las criptomonedas, pero fijémonos en lo demás, en su CV, en su currículo, que no sean, que las personas que estamos acá, que somos pro criptomonedas, que no solamente sea ese el único punto en nuestra plataforma, que yo pienso que estoy viendo ese patrón, lastimosamente, de muchas personas que no ven lo demás que trae el candidato y solamente se están dejando llevar por el hecho de que el candidato es pro Bitcoin. Y creo que en ese caso eso es un error. Ahora, obviamente ustedes están familiarizados con lo que pasó desde el 2021 con la Asamblea acá en Panamá, con la ley de cripto. Y vamos a ver qué es lo que no, qué es lo que le va a deparar el futuro a Panamá con respecto a esa regulación. Independientemente, yo pienso de que sea en algunos años, o sea en 5, 10, todo país va a regular las criptomonedas. No estoy diciendo que todo país va a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal, son dos cosas diferentes. Van a tener que regular las criptomonedas porque si no vamos a seguir viviendo en la selva y eso no puede pasar. Ahora, el siguiente punto. Son 6 verticales en los que me voy a enfocar con respecto a la nueva era del fintech. El siguiente punto tiene que ver con los pagos móviles, es decir, la descentralización de las finanzas. En este momento las finanzas están descentralizadas. ¿Qué pasa con estos pagos móviles? Hay muchas empresas como la mía, Rocket Fuel, que habilita a cualquier empresa pequeña, mediana, startup, pequeña, mediana, transnacional, a recibir pagos en cripto. Yo voy a un Starbucks, por ejemplo, llevo mi teléfono, ellos aceptan cripto y puedo pagar el equivalente a, digamos, $10. Me compro un cafecito, un pancito, pago esos $10, pero los pago en Bitcoin. Y los pago simple y sencillamente con mi código QR, con mi teléfono. Contactless también. Ahora, Starbucks o cualquier negocio donde yo haya ido a pagar con Bitcoin o a pagar con cripto, no va a recibir Bitcoin, no va a recibir criptomoneda, va a recibir dólares, va a recibir moneda local. Si estoy en México, va a recibir pesos mexicanos y va a recibir el equivalente a esos $10, menos el fee que siempre se le paga a la pasarela de pago. En este momento, un negocio como Starbucks o cualquier otro negocio le tiene que pagar un fee también a las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito por utilizarlas. Pero cuando se paga con cripto y con Bitcoin, el fee es aproximadamente 0.5%, es decir, mucho menos de lo que se paga, de lo que se le paga a una empresa de tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando hablamos de minimización de fees? Muchos negocios, especialmente los pequeños, van a optar por utilizar cripto, especialmente si van a recibir ese pago en moneda local, no tienen que recibirlo en Bitcoin. La otra forma también que la otra tendencia que estamos viendo, es muy interesante, son los pagos transnacionales, lo que comúnmente se conoce como wire transfer, ¿verdad? Del banco. Yo tengo mi compañía en Panamá y también tengo una compañía en Miami, en Estados Unidos, y quiero mandar fondos desde Panamá hasta Miami. Yo voy al banco, mando un wire transfer y tengo que pagar un fee por enviar ese dinero, ¿verdad? Pero también ahora se puede enviar de billetera empresarial a billetera empresarial, en cripto, en moneda estable o también en fiat. Fiat es básicamente moneda local, en dólares, pesos mexicanos, pesos argentinos, por menos fees de lo que el banco cobra. O sea, estamos viendo una minimización en fees. Lo mismo pasa con los payouts. Esto es fabuloso para aquellas empresas que tienen, pensemos en Uber.
Uber, que también ha venido a cambiarnos, a cambiar la industria de los taxis. Uber tiene que hacer muchísimos pagos a nivel mundial en diferentes monedas. A los motoristas que andan en México, los tiene que hacer el pago en pesos mexicanos. A los que trabajan acá en Panamá, en dólares. A los que trabajan en Perú, en soles. Y son muchísimas personas, obviamente. ¿Cuántos motoristas de Uber no hay alrededor del mundo? Muchísimos. Entonces los payouts se pueden realizar tanto en fiat como también en criptomonedas, pero con menos fees. Y el otro punto interesante son las CBDCs. ¿Qué es una CBDC? Es una moneda digital generada por el Banco Central de tu país. En este caso, tanto para El Salvador como para Panamá, como ambos países utilizan el dólar estadounidense, el Banco Central, la función es básicamente de regulación. No hay emisión de dólares. Los dólares no vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Pero en otros países, como por ejemplo en México, el Banco Central en México, y ya lo anunció, va a emitir el peso mexicano digital. Y poco a poco vamos a ver que, de hecho, Europa, la Unión Europea también ya dijo de que va a emitir el euro digital. ¿Por qué los bancos están haciendo eso? Primeramente porque estamos cambiando desde el mundo tradicional al mundo digital. Segundo, porque es una manera hasta cierto punto de contrarrestar el impacto de las criptomonedas. La diferencia es que estas CBDCs, es decir, Central Bank Digital Currency, la diferencia con las CBDCs es de que van a ser centralizadas, porque van a ser todavía emitidas por un banco central en el país. Y yo en realidad no creo de que vengan a quitarle espacio a las criptomonedas, especialmente si van a ser creadas en la blockchain, simple y sencillamente se van a convertir en otro activo digital, es decir, hasta cierto punto en otra criptomoneda, pero en una criptomoneda centralizada, porque todavía va a ser dirigida por el Banco Central de cada país. Ahora, ¿por qué estamos hablando de pagos móviles? Porque ya vimos en los datos, y vamos a leer más números después, de que esta industria de los pagos en cripto está por las nubes. Para darles un ejemplo, con mi empresa Rocket Fuel, en septiembre del año pasado, es decir, hace un año, porque lanzamos la empresa hace 2 años, pero se empezó con el primer producto exactamente hace un año, en septiembre. Septiembre del 2022, estábamos realizando 5 transacciones por día. 5 transacciones por día. Nada. El día de hoy, un año después, estamos realizando 4,000 transacciones por día. En un año, yo espero decir de que estamos haciendo por lo menos 10,000 transacciones al día y así sucesivamente. Esa es una industria que va a explotar y es una industria que va a venir a conformar la nueva era del fintech. En este momento, todos acá estamos viviendo en un mundo híbrido, es decir, con un pie en el mundo tradicional, monetario tradicional, usamos todavía billetes, usamos monedas, y con el otro, con las criptomonedas. Lo que pasa es que todavía no lo sabemos. Algunos que levantaron la mano que están más tal vez familiarizados con las criptomonedas, sí, pero ya estamos ahí, estamos con un pie en un lado y con el otro pie en el otro. En ningún momento tampoco auguro que, por ejemplo, en 5 o 10 años va a ser solamente criptomonedas y ya no van a haber billetes. No estoy diciendo eso. Creo que este lapso de vivir en el mundo híbrido va a durar mucho tiempo y sobre todo por el hecho que vamos a tener las CBDCs, es decir, estas monedas digitales centralizadas. Ahora, ¿por qué las criptomonedas? Hay una simplificación, ya hablamos acerca de las fees, también hablamos del hecho de que no hay contracargos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes piden productos en Amazon? ¿Cuántos de ustedes utilizan Amazon? Mucha gente, casi todos. Okay. Hay mucha gente también que se mete a la computadora, pide un artículo en Amazon, le llega, después se mete de nuevo a Amazon y dice, oye, el producto no me llegó. No me llegó. Ah, no te preocupes, Amazon, aquí está tu dinero de regreso, reembolso. Lo mismo pasa con muchísimas tiendas. ¿Qué pasa?
Quien sufre ese dinero que se regresa, en este caso no es Amazon, sino que el productor, el que hizo el producto. Si yo voy a cualquier otra tienda y, perdón, si compro algo en línea y luego llamo a mi banco y le digo al banco, aquí tengo un cargo, estoy viendo mi banca digital, tengo un cargo y yo no compré ese producto. El banco me dice, por lo menos en Estados Unidos, el banco me dice, no te preocupes, aquí está tu dinero íntegro, no te preocupes. Y si quieres, cambia tu tarjeta de débito porque a lo mejor fue fraude. Perfecto. Y tal vez yo sí compré ese producto. Y eso se llama fraude. Entonces, con cripto no hay contracargos. La industria, porque se ha convertido en una industria de los contracargos, le resta por lo menos un 5% en ganancias a toda empresa. Anualmente, un 5%. Es bastante. Y eso se traduce en fraude. Entonces, cuando se paga con cripto, no hay contracargos. Es decir, se realizó el pago y ya. Y ya no se puede regresar la plata. Lo mismo cuando hablamos de rechazos. Hay muchas industrias que se le llama de alto riesgo. Por ejemplo, la cannabis, que está regulada en Uruguay, obviamente en Estados Unidos también, en muchos estados. Es más una ley a nivel estatal. Pero todavía, como no es una ley a nivel federal, entonces todavía hay problemas. Si, por ejemplo, yo voy a una tienda a comprar cannabis, no digo que lo hago, porque ni siquiera fumo, pero respeto a las personas que les gusta, muchas veces no pueden ocupar su tarjeta de crédito porque les rechazan el cargo, porque está todavía ese problema, ¿no? A nivel federal. Pero si se hace un pago con cripto, el pago pasó. Y muchas industrias, muchos negocios dentro de estas industrias de alto riesgo están utilizando el cripto para hacer estos pagos. Ahora, vuelvo al punto en que las CBDCs también son un complemento, van a convertirse en un complemento. En este caso, para Rocket Fuel, por ejemplo, mi empresa, si ya tenemos Bitcoin y ya tenemos 160 otras criptomonedas con las que podemos habilitar a una empresa a que reciba pagos, las CBDC simplemente van a pasar a ser parte de nuestro portafolio también. Va a ser simplemente otro activo digital. El vertical número 3, que está muy, muy interesante. ¿Cómo van a cambiar los préstamos como los conocemos hoy? Hay muchas empresas. Hablemos primero sobre la industria de la usurería. ¿Cuántos de ustedes, y hablemoslo públicamente, sin vergüenza, sin pena, cuántos de ustedes han utilizado o han pedido prestado dinero a un usurero? Una persona que les presta dinero y les dice, sí, pero me tienes que firmar acá y me pones tu carro como garantía, ¿verdad? Levanten la mano. Bueno, tienen pena. No hay ningún problema. Pero ustedes saben que esa industria es una industria muy pudiente en toda Latinoamérica. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad, ¿verdad? Y hay muchos usureros que cobran entre el 500 y el 1500% de interés diario. Diario. Hablemos de aquellas personas no bancarizadas que tienen que depender de estos préstamos. Entonces, ¿qué pasa cuando viene una empresa, una startup, como una que se llama Dolarito, que a través de inteligencia artificial analiza los gastos, o mejor dicho, las transacciones de esta persona en general en su banco y puede determinar si esa persona puede recibir un préstamo? Claro, estamos hablando de préstamos, por ejemplo, de $1,000, de $1,500, ¿verdad? No estamos hablando de grandes cantidades, pero gracias a la inteligencia artificial y también gracias a las criptomonedas, empieza a desarrollarse esta nueva industria. Es decir, se va minimizando la dependencia de los bancos, porque ahora los no bancarizados van a poder tener acceso a poder prestar dinero con menos intereses de lo que le tendrían que pagar a los usureros. Hay otra empresa que se llama Acumen, y esta empresa llegó a El Salvador, y lo que hace es que inversionistas en Bitcoin dan la liquidez, es decir, prestan el dinero para hacer estos préstamitos pequeños a aquellas personas en el sector informal. La persona que hace el préstamo puede recibir el préstamo en Bitcoin o lo puede recibir en dólares, porque están en El Salvador, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo las cosas están cambiando y este pilar va a ser importantísimo, importantísimo en la nueva era del fintech. Hablemos un poquito de la inteligencia artificial. Me encantó la sesión que dio Farouk en la mañana, porque yo creo que ese tema
es definitivamente candente, el de la inteligencia artificial. Va a venir a hacernos la vida más fácil. La startup de él, por ejemplo, va a poder calificar, si somos maestros, va a poder calificar todas las papeletas de los estudiantes. Muchas veces un maestro está sobresaturado, ¿verdad? Con tanto que tiene que calificar, es una idea muy novedosa. Pero también hablemos de dos cosas. Una, el hecho de que independientemente cómo nos sintamos con respecto a la inteligencia artificial, no la vamos a poder parar, ya está aquí, entonces tenemos que adaptarnos. Y número dos, hablemos desde un punto de vista femenino con respecto a la inteligencia artificial. Solamente el 9.1% de programadores a nivel mundial que se enfocan en inteligencia artificial son mujeres. 9.1%. ¿Por qué traigo eso a colación? Es muy importante, porque si yo soy un programador hombre y estoy programando inteligencia artificial, querramos o no, siempre va a haber, hasta cierto punto, un grado de estereotipos que estamos acarreando del mundo real, de machismo que existe en nuestra sociedad. No podemos dejar de hablar de ese tema. Necesitamos mujeres programadoras que puedan, valga la redundancia, programar sobre inteligencia artificial para que temas sobre, por ejemplo, sobre préstamos, de lo que hablamos anteriormente, que no haya lo que se llama un bias, que no haya estereotipos con respecto a las mujeres. Es así de fácil, y por eso creo de que hemos estado en esta plática de que las mujeres y las niñas y las jóvenes tienen que meterse a campos STEM, pero ahora ya con la inteligencia artificial vamos a estar todavía un poquito más rezagadas, lastimosamente, por este mismo tema, porque necesitamos más programadoras que puedan, en este caso, tratar de contrarrestar los estereotipos. Mucha investigación académica indica de que los estereotipos se gestan aproximadamente entre el primer y tercer grado de escuela primaria. Estereotipos como los siguientes, de que los niños son mejores en la matemática que las niñas. Tal vez en una clase de primaria hay una niña que es súper inteligente y que es muy buena para la matemática, pero debido a todos los estereotipos sociales que vemos en los medios que escuchamos en los medios de comunicación, que escuchamos en la sociedad, tanto dentro como fuera de casa, no va a dejar a esa niña a que pueda estudiar ingeniería y tal vez se va a dedicar a otra carrera que tenga que ver con la matemática, pero que tal vez no va a ser ingeniería. Entonces, nosotros mismos como sociedad estamos creando estos estereotipos. ¿Cuántos de ustedes han platicado con algún asesor financiero? Levanten la mano. Alguien que les diga, bueno, esta platita acá la puedes poner en este fondo de inversión o puedes invertir en la bolsa de valores. Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes se han acercado? ¿Ok? Ahora déjenme hacerles otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto o siguen en las redes sociales, en TikTok, en YouTube, lo que sea, a influencers que hablen sobre finanzas personales para aprender cómo invertir su dinero? Más gente, ¿ok? Claro, más gente sigue esos influencers en redes sociales. ¿Por qué? Porque es gratis. Estamos recibiendo esa información de gratis. Si yo voy con un asesor financiero, obviamente me va a cobrar un fee. Y a lo mejor lo que yo necesito es aprender unos tips de cómo ahorrar, de cómo invertir. Uno de los cambios más interesantes que vamos a ver en esta nueva era del fintech son los robo-advisors. Es decir, gracias a la inteligencia artificial vamos a poder tener acceso, y sobre todo los no bancarizados, que son los más importantes en esta ecuación, van a poder tener acceso a información sobre finanzas personales. En primaria se nos enseña, bueno, de todo. Ahora estamos viendo más sobre robótica, lo cual me encanta, y otros temas de tecnología. Pero en general, en el currículum estudiantil, se nos enseña sobre triángulos, se nos enseña sobre ángulos, se nos enseña sobre literatura, lo cual también está bien, pero no se nos enseña cómo ahorrar ni cómo invertir, porque esa información es privilegiada y le pertenece o es utilizada por las grandes élites o por aquellas familias que desde temprano
capacitan o entrenan, en este caso, a sus hijos para que esa generación de riqueza siga creciendo y siga pasándose de, valga la redundancia, de generación en generación. No se nos enseña cómo ahorrar en la bolsa de valores o no hay una clase sobre blockchain, en este caso en el currículum normal de una escuela, no de un colegio privado, de una escuela. Entonces tiene que ver con la forma como nuestros gobiernos nos están capacitando para que vayamos de la mano de la tecnología. Y es muy importante este tema de los robo-advisors, porque si entre más personas, gracias a la inteligencia artificial, tiene acceso a finanzas personales, vamos a poder controlar nuestro dinero para que el dinero no nos controle a nosotros, que es algo muy común en Latinoamérica, especialmente cuando hablamos de las mujeres. Otra área muy importante, otro pilar, es el área de los seguros, InsurTech. ¿Qué significa eso? Significa de que gracias a la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos como el Internet de las Cosas, IoT, ahora, yo no sé si me levanten la mano si se pueden identificar con este ejemplo. Si yo manejo en mi carro aproximadamente, digamos, 10 kilómetros al día, lo cual casi no es nada, 5 kilómetros al día, no es nada. Al final del mes, mi seguro, la compañía donde yo tengo asegurado mi carro, me manda un email, ya ni carta, ¿verdad? Me manda un email y me dice, felicidades, no tuviste accidente, casi no manejaste tu carro, es decir, minimizaste el riesgo de haber tenido un accidente, te vamos a dar 100 puntos acumulados. Y esos 100 puntos yo los puedo canjear para que mi póliza sea más barata. ¿A cuántos de ustedes les está pasando eso ya aquí en Panamá? ¿Cuántas compañías de seguro todavía no ha llegado eso acá? Ok, pero va a llegar, pero va a llegar. Va a llegar y va a llegar fuerte. Y ahora, ojo, porque nos va a beneficiar en el bolsillo, obviamente, ¿no? Hay incentivos. Ahora las compañías de seguro nos están dando incentivos. Pero ¿cómo logra saber la compañía de seguros de que yo manejé solamente 5 kilómetros el día de ayer? O en este caso, en promedio, en todo el mes. Sensores, el Internet de las cosas, IoT. En la misma manera como ahora las casas que están construyendo en potencias mundiales tienen sensores para poder identificar si hay una fuga de gas, si hay una fuga de agua, si hay un problema eléctrico. Entonces, ¿qué pasa? Si los sensores pueden identificar eso rápido, esa información va rápidamente para la compañía de seguros y si se pudo detener el problema, entonces yo recibo puntos y mi póliza se reduce, en este caso en lo que yo tengo que pagar mensualmente. Qué hermoso es eso. El pilar de InsurTech no solamente va a afectar obviamente los seguros de casas, de carros, sino que seguros de vida, va a poder en realidad analizar si una persona de 60 años quiere sacar un seguro de vida para su esposa, si en realidad conviene, ¿verdad? Desde el punto de vista de inteligencia artificial. Esto va a explotar. Y aquellos que están en el área de finanzas, que quieran y que tienen como que la espinita de lanzar un negocio, fíjense en todos los pilares de los que he estado platicando. Aquí es el futuro y nadie lo va a poder parar. Otro pilar interesante es el de la regulación. ¿Por qué lo vemos desde un punto de vista individual? Porque vuelvo al punto. Cada país va a tener que regular tanto la inteligencia artificial como las criptomonedas, independientemente de la manera como lo hagan. No importa si toman a todas las criptomonedas en conjunto, adoptan Bitcoin como moneda de curso legal como lo hizo El Salvador o lo hacen de otra manera, pero las van a tener que regular porque ya están acá y no se van a ir. En la misma forma como van a tener que contener, así como dijo Farouk en la mañana, vamos a tener que adaptarnos a la inteligencia artificial y tratar de ver la mejor manera de convivir con ella. Ahora, con respecto a la inteligencia artificial, yo sí creo, y ojo para las mujeres aquí en Panamá, así como en toda Latinoamérica, es algo de lo que yo siempre platico, yo sí creo que la inteligencia artificial obviamente va a venir a revolucionar el mundo y van a haber muchas cosas beneficiosas, muchísimas, pero también
vamos a carecer de criterio si no hablamos, si no especificamos el hecho de que los primeros empleos que se van a ir van a ser aquellos empleos fáciles, es decir, fáciles de ser, sobre todo en el área de servicio, cajera, mesera. Ya vieron un robot ahí, ¿verdad? Un robot que lleva la comida, por ejemplo, en Las Vegas, en muchos restaurantes, solo hay robots entregando la comida en las mesas. Entonces, ¿por qué esos empleos son los primeros que se van a ir? Porque son los más fáciles de poder hacer. ¿Y quiénes son los que tienen esos empleos, sobre todo en Latinoamérica? En promedio, en mayoría, las mujeres. Pensemos en eso. Entonces, ¿qué significa eso? Hay una brecha salarial y la inteligencia artificial, si no nos preparamos, va a venir a ahondar todavía más ese gap, esa brecha salarial, ese dinero, esos 68 centavos, 68, 71 centavos que la mujer devenga por cada dólar que el hombre gana. Los países van a tener que regular, y eso se llama RegTech, es decir, regulación de la tecnología, van a tener que regular simple y sencillamente porque quieren prevenir delitos financieros. Ahí vamos a ver todavía en este mundo híbrido del sistema monetario tradicional, es decir, el de los billetes, y el nuevo, donde los grupos de interés y la élite todavía va a tener ese control, ¿verdad?, de poder regular. No va a poder tener la tecnología, pero sí van a poder tener el control de poder regular. Ahora, algunos números para aquellos interesados en lanzar un negocio en el área de fintech. Esta nueva área del fintech nos indica que Latinoamérica tiene aproximadamente el 10% de uso de criptomonedas a nivel global. ¿Por qué? Hablemos de economías precarias como Argentina, que tiene una superinflación, una hiperinflación, una devaluación de su peso argentino caótica. Hablemos de Venezuela. Esos son dos ejemplos perfectos y vemos la correlación en el tipo de adopción de criptomonedas que tienen. Pero también lo estamos viendo en otros países aquí en Latinoamérica. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque nosotros como latinoamericanos estamos buscando cómo movernos, cómo subsistir, cómo poder utilizar algo que nos ayude a incrementar nuestros ingresos. Y estamos viendo esa adopción que va para arriba y para arriba. Y yo auguro que Latinoamérica se va a convertir en un polo muy interesante de criptomonedas en unos años. También hablemos acerca de los pagos en cripto. Yo les comentaba del número de transacciones que mi empresa estaba haciendo hace un año y las que hace hoy. Y el hecho que esta industria va a alcanzar los 9,000 millones de dólares. Que llegó a los 9,000 millones de dólares en el 2023, cuando hace 10 años no había absolutamente nada de eso, de pagos en cripto. O sea, ¿qué era eso hace 10 años? No existía. Los préstamos, sobre todo va a beneficiar a los no bancarizados. Es un área donde si ustedes quieren lanzar un negocio, es perfectísima y de paso le damos duro a la industria usurera que me choca, la verdad. La parte de AI dentro de FinTech va a ser transversal, es decir, va a ir de la mano para poder crear esta nueva era del FinTech. Solamente en el 2025, miren cuántos miles de millones de dólares se van a generar debido a la inteligencia artificial, solamente en FinTech. Ahora, si hablamos de inteligencia artificial en general, como lo habló Farouk en la mañana, o sea, va a ser un monstruo de industria. Y obviamente los seguros. Todo va a estar interconectado con el Internet de las cosas. Todo. Desde mi celular, yo puedo encender mi lavadora en casa, porque mi lavadora tiene sensores, así como puedo encender mi cafetera. Yo la dejo seteada en la noche y en la mañana que me levanto y bajo a la primera planta, mi cafecito ya está hecho. ¿Por qué? Porque hay Internet de las cosas. Entonces, todo está programado para hacernos la vida más fácil, pero depende de nosotros y depende en realidad de otras 3 áreas, otros 3 pilares importantes para que todo esto se lleve a cabo. Y es lo que yo llamo la triple hélice. No va a haber adopción masiva de criptomonedas
o de Bitcoin en El Salvador o de inteligencia artificial si la triple hélice, gobierno, academia y sector privado, no trabajan de la mano para poder lograr que sus poblaciones, que la población de un país pueda, en este caso, educarse. Esto no es un trabajo solamente del gobierno o no es un trabajo solamente de la academia, porque sabemos que hay muchas personas en Latinoamérica, en nuestros países, que simplemente no asisten a la universidad porque no tienen los recursos, porque no pueden, porque viven lejos, por muchísimas razones. Entonces, tiene que ser un esfuerzo tripartita, gobierno, academia, sector privado. Pero lo más importante de todo eso, y eso se los dejo, ese es el punto de la plática de hoy, con eso los dejo. Lo más importante es que la educación debe de partir de ahora en adelante de parte nuestra. Tenemos acceso a la mayor universidad del mundo que es gratuita y esa universidad se llama YouTube. Se podrán reír y podrán decir, bueno, entonces ¿significa eso que ya no necesito un título universitario? No, yo no digo eso. De hecho, yo soy muy partidaria de la educación académica. Sin embargo, tenemos que reinventarnos, tenemos que tener la opción de que si fuimos a la universidad, así como yo lo hice, y estudié cinema y ciencias teóricas de la comunicación, nada que ver con tecnología y nada que ver con finanzas, me reinventé y lo he hecho muchísimas veces. Y salté de área en área en área, porque absolutamente nadie nos puede decir o nos debe decir que no podemos optar a otras carreras o a otros empleos o poder lanzar un negocio si estudiamos algo diferente en la universidad. Debemos de convertirnos en autodidactas. Ahora, en la manera en cómo la tecnología está creciendo de manera tan vertiginosa, en 3 años yo puedo estar acá y voy a estar platicando de algo completamente diferente que no tenga que ver con la nueva era del fintech o con la inteligencia artificial. Y en 10 años todavía peor. Yo le decía a José, al presidente de Capatec, hace 2 noches, que yo no me quisiera morir solamente para ver cuáles van a ser los cambios tecnológicos en 200 años, en 500 años. Yo quisiera ver eso. Y quisiera también que alguien pudiera crear, inventar algo, una píldora, una pastilla, algo que nos permita comer, comer y comer y no engordar. Eso sería fabuloso también, pero creo que estamos un poco lejos de eso. Muchísimas gracias por su atención y cualquier pregunta estoy a sus órdenes.